Bienvenidos al tercer episodio de Entre Tintas y Sueños, el podcast de Catatumbo Editorial. Hoy tenemos un invitado sorpresa, nuevo, muy, muy nuevo, que se llama Richard. Entonces, Richard, porfa, preséntate, dinos quién eres, qué haces. Sí, bueno, primero darte las gracias a ti por la receptividad con el tema que vamos a desarrollar hoy. Mi nombre es Richard Gerald, yo soy bogotano del 91, soy arquitecto de base. La vida un poco me ha llevado a estudiar las pedagogías, recientemente la historia y el pensamiento crítico. Estoy un poco aterrizado después de hacer una maestría en Londres. Y bueno, creo que eso es un poco lo que puedo decir de mí en este momento. Pues un poco las cosas que hago tienen que ver con facilitar acciones culturales, acciones pedagógicas y de investigación. Actualmente colaboro con el grupo de estudios creativos de la Universidad del Rosario en una investigación sobre educación y colonialidad. Por ahí edito un par de libros en mis tiempos libres y bueno. Creo que ese soy yo en este momento. Ay, no, genial. Ustedes se preguntarán, y yo también me lo pregunté, un arquitecto, pues, ¿qué hace en un podcast de literatura? Y es que resulta que muchas veces la vida uno lo trae por caminos muy extraños. Sí, Mm. entonces uno estudia una cosa y termina siendo otra completamente diferente y es bien curioso. Entonces, Sí, sí. pues cuéntanos un poco esa pasión tuya como por la escritura, los libros, lo cultural, que es precisamente lo que estás haciendo ahorita. Sí, realmente el afán por los libros empieza de hecho muy cerca a este momento. Justo cuando me mudo a Londres para estudiar, de repente me veo lleno de libros. Inclusive una anécdota es que al momento de regresarme viajo con, no sé, tal vez 20 kilos de libros. Eh, Es decir, importo y exporto libros utilizándome un poco a mí mismo como canal de transporte. Mm, y es interesante lo que mencionas cuando dices por qué un arquitecto y por qué la literatura. De hecho, imagino muy seguido que los libros también son un tipo de espacio de la misma forma que los arquitectos pensamos un poco la espacialidad de las cosas. Creo que la literatura y las palabras y sobre todo la técnica de la escritura hallan un espacio interesante en los libros. En ese sentido, me interesan mucho un poco los libros que saben dialogar o que son hasta cierto punto transmediales, es decir, que dialogan con las imágenes, pero que también dialogan un poco con los debates más urgentes, libros un poco que a manera de collage o llamémoslo en forma de libros objeto, terminan volviéndose extensiones del pensamiento y no solo de la lectura. En ese sentido, creo que los libros que ofrecen una espacialidad o que tratan el espacio de una manera mucho más creativa, mucho más amplia, empiezan a ser muy, 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 muy importantes. Eh, Ay, Sí. genial, genial, genial. Eso me acuerda muchísimo a un momento cuando no escribía creativamente, sino que hacía crítica literaria. Y en un Ujú. momento se hizo una crítica también sobre la espacialidad, no solo de los libros, sino dentro de los libros, como con esa visión arquitectónica. Entonces me parece muy interesante que lo menciones acá, porque tú sí tienes esa visión como de construcción. Entonces es bien interesante el análisis. Sí, yo creo que la escritura es tal vez muy similar a la forma de concebir un edificio. Pues la escritura son sistemas, es un gran sistema de referencias, digamos, no solo literarias o propias del oficio de la escritura, sino Sí, también de referencias culturales y de referencias emocionales, y que puede tomar muchas formas, ¿no? Un poco la plástica en la escritura es uno de los asuntos que más están en el centro de intereses, lo diría yo. Am, sí. y también añadiría un poco que bien desde el principio mi relación con la escritura ha sido un poco de pavor, es decir, esta idea de Ujú. estar enfrente de una página en blanco con un montón de posibilidades a la mano, pues
es un asunto complejo es un asunto complejo de manejar, pero en tanto todo ese soporte o todo ese sistema de referencias proviene de otras historias, y cuando digo otras historias y hablo de los otros y de las otras, pues toda esta idea de arquitectura, espacio y cultura como activismo empieza a tener mucho sentido para mí. Sí, 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 sí. Hay algo que yo no les he mencionado, pero Richard me escribió precisamente por algo que a mí me parece interesantísimo y que jamás lo he podido lograr hacer bien, que es mezclar la escritura precisamente con el activismo, porque siento que si bien si se complementan, son muy difíciles de integrar. Como que siento que el proceso creativo también a veces tiende a ser un poco egoísta. Entonces me gustaría saber tú cómo has integrado ambas cosas como en tu vida. Sí, creo que todo parte como de un análisis mucho más concienzudo, tal vez no tanto un análisis, sino como en un recorrido, digamos, un poco más largo de encontrarme con referencias, un poco sin pedirlas, que me llevan al punto de confrontar la escritura como un ejercicio de demanda. Y si te parece bien, podemos me gustaría repasar muy brevemente cuatro referencias que fueron, digamos, importantísimas en este encuentro y que sobre todo parten digamos, de una interiorización o una racionalización am, del ejercicio de la crítica y la demanda o del activismo literario en tanto mi origen también, porque un poco estar dislocado en Londres, un poco el ombligo del imperio, Sí, siendo colombiano y entendiendo de una u otra forma lo que implica ser colombiano y latinoamericano, pues eso va a ayudar mucho y me va a dar mucha fuerza para entregarme un poco a este género. sí, sí, Am, sí. No, sin adelante, si em- quieres tocar las sí, referencias, sigue. sí, sin embargo, me toca mencionar un poco la primera referencia con la que me encuentro es menos noble, es de hecho muy eurocentrista, pero de todas formas válida. Eh, y es probable que en este momento, digamos, sea obvio que esa cadena de pensamiento, que es un poco la conclusión a la cual nos estamos acercando, pues plantea al escritor un tipo de exigencia, que es la exigencia de reflexionar, pero de Sí, reflexionar en relación a una posición respecto a unos sistemas, llamémoslo a unos aparatos de producción o a unos organismos de control o unos organismos de vigilancia. Eh, y es que esa reflexión va a llevar a que el escritor o la escritora ah, haga un giro en su actitud y en la forma en la que se percibe, es decir, no el escritor o la escritora como artista, eh, o digamos como creador del espacio literario, sino más bien como un técnico del oficio de la escritura que tiene cierta agudeza en el ojo para poder revelar y nombrar cuáles son esas estructuras de control, cuáles son esos sistemas de vigilancia. Pero una cosa mucho más interesante va a ser que a través de esa práctica, como técnico, como técnico de la escritura y como técnico, digamos, de la propaganda de estos sistemas, pues va a plantearse la idea como de la solidaridad, una solidaridad que, digamos, que es digna de confianza de quienes están a merced de ese aparato de producción. Es decir, el escritor o la escritora, en tanto activista, va a mezclar o va a colisionar estas dos ideas, la idea de la revisión o de la sí, demanda, llamémoslo un sí, poco social, con un soporte o un respaldo o un o como sí mismo un artefacto de extensión de todas aquellas personas que están a merced de ese aparato. Entonces, un poco sobre esa idea, la primera referencia con la que yo me encuentro viene eh, este texto bellísimo de Walter Benjamin, el autor como productor, que aparece en sí, 1934. Y aquí Benjamin lo que va a plantear, digamos, va a plantear una cuestión que viene en forma de una conversación mucho más epistolar, que va a aparecer en Común, esta revista europea de principios, de principios y mediados del siglo
del siglo XX, una revista de pensamiento mucho más liberal. Y en uno de estos, en una de estas series, común va a lanzar un poco una pregunta al público y la pregunta es, ¿para quién escribes? Y lo que va a hacer Benjamin a continuación es citar la respuesta de Maublanc y luego va a continuar, digamos, elaborando su argumento, haciendo su caso a partir de unos comentarios adicionales que hace Arangón. Entonces, este es un poco una construcción a tres voces. Sí, Mm, em, y citando un poco, releyendo un poco a Maublanc, obviamente reescrito por Benjamin, cito, dice Maublanc, no cabe duda de que escribo casi exclusivamente para un público burgués. En primer lugar, porque me veo obligado a ello. En segundo lugar, porque soy de origen burgués y de educación burguesa y procedo de un medio burgués. Y por lo tanto, me siento naturalmente inclinado a dirigirme a la clase a la que pertenezco, la que mejor conozco y la que mejor puedo comprender. Pero eso no significa que escriba para complacerla o para apoyarla. Hoy, quienes están en peligro, aquí paréntesis, yo hago un giro muy atrevido porque un poco la palabra original es los proletarios, un poco yo la ujú, giro, un poco la giro y digo quienes están en peligro, a propósito de ese aparato de producción, aparato de control, pues necesitan aliados procedentes del campo de las letras. Nuevamente, yo muy atrevidamente hago esto muy seguido, atravieso los textos y vuelvo y cambio la palabra del campo de las letras, un poco la palabra original es la clase burguesa, es decir, necesitan aliados procedentes de la clase burguesa, pero yo la voy a girar y voy a decir, necesitan aliados procedentes del campo de las letras, intentando recoger esta reflexión de que el escritor o la escritora no es digamos, una figura eh, más bien, llamémoslo así, teocrática, sino más bien este técnico, esta persona con agudeza visual que es capaz de leer como a través de las líneas para hacer una demanda muy clara. Y finaliza Maublanc diciendo, yo quiero estar dentro de esos aliados. Y un poco yo me inscribo un poco me inscribo en esta idea. Es decir, de dónde vengo, cuáles son mis referencias, cuál es mi experiencia autobiográfica y cómo eso no significa que un poco mi escritura está, digamos, limitada o está condicionada o informada solamente por lo que mi régimen de visión me permite ver. sí, Ese sería un poco un primer acercamiento, pero luego la cosa se pone mucho más picante y mucho más atrevida. ok. Y la pregunta que hace Benjamin luego es cómo uno llega a esa posición, es decir, cómo uno atraviesa el régimen de visión y consigue aliarse o consigue ofrecer desde el campo de las letras un apoyo, un servicio a, a esas personas que están a merced de esos aparatos de vigilancia. Y Benjamin lo que va a decir es, uno no llega a este punto sin luchas amargas, sin enfrentamientos extremadamente difíciles en los que uno cae en un debate, digamos en principio muy introspectivo, sobre la actitud de los intelectuales. Y cuando digo intelectuales me refiero específicamente al grupo de escritoras y escritores. Am, y creo que creo que Ok. ese es un punto clave. Es decir, en la actitud del escritor o la escritora, en tanto técnico, en tanto activista de la escritura, uno queda un poco moviéndose en una balanza donde por un lado está la solidaridad con los que Sí, habitan la periferia de la clase propia o quienes están en peligro, y la otra es la condición de especialista, es decir, esta persona capaz de recodificar, nombrar, revelar, o al menos de la escritura, ese complejo sistema que al final nos pone en peligro a todos. Eh, ok, ok. es decir, es la solidaridad por la escritura y creo que esa es la base de la escritura activismo. Eh, y un poco el clímax de digamos, de esta primera referencia, am, es pensar en lo que dice Aragón cuando va a definir o va a tomar
el, digamos, la respuesta, la primera respuesta que hace Maublanc. Y él va a ser el giro y va a decir, este especialista solidario o este técnico nostálgico realmente es una especie de intelectual revolucionario que aparece ante todo como un traidor a su clase de origen. Aquí es donde las apuestas empiezan a subirse considerablemente. Y citando a Aragón, dice, esta tradición consiste, en el caso del escritor y la escritora, en un comportamiento que lo transforma de reproductor del aparato de producción en una especie de ingeniero, que yo diría más bien todero de las palabras, que concibe su tarea como el esfuerzo de adaptar ese aparato a los objetivos de una revolución periférica. Y creo que esa definición es central, está en el corazón de la idea de la escritura activista como un proceso creativo que es al tiempo ficción y no ficción, porque es por un lado análisis eh, o digamos reporte, pero al mismo tiempo contiene cierta nostalgia. Y al colisionar esos dos, digamos, esas dos avenidas, pues la crítica literaria sucede de una forma menos individualizada. Y esas dos cosas, la crítica y la nostalgia, pues aparecen como la síntesis ideal en un proceso de escritura, de escritura activismo. Ok. Ese sería como un primer gran abordaje, o, o más bien un primer aterrizaje que como dice Benjamin, pues es la gran lucha, ¿no? Es la gran lucha de moverte de la producción de espacios arquitectónicos con todos los cuestionamientos políticos, económicos eh, que trae, en tanto la arquitectura es hasta cierto punto una expresión de poder, pues para mí un poco la escritura es un ejercicio de liberación eh, de ese sistema, digamos, más hegemónico. Ok, es bastante interesante. Y para los que no sepan, acá, o sea, Richard nos acaba de hacer el análisis literario más express y complejo al mismo tiempo, porque Muy, muy precisamente estos rápido, dos sí. autores, sí, sí, súper rápido, estos dos autores plantean una dualidad muy interesante entre el papel del escritor y diferentes papeles que tienen que ver con la escritura. Entonces, sí es Ujú, bien interesante porque estás planteando un punto de vista que yo creo que se ha pensado pero no se ha hablado tanto y es como la escritura no es un proceso egoísta e individual, ujú. sino como es un proceso colectivo. Y esto me acuerda mucho como a Exactamente. la parte de la traducción, que es algo que también toca Benjamin y es algo, por ejemplo, con el que yo tuve acercamiento, y es como la traducción hace que se amplíe el conocimiento, pero al mismo tiempo sesga la parte original, que es un poco lo que decías ahorita, como entre lo original y lo nuevo, pues siempre hay un punto, pero ese punto no significa malo, sino que significa un proceso muy colectivo, como muy, estamos todos en lo mismo, y eso sí puede llevar mucho a que haya ¿Cierto? un activismo. Entonces es muy Ujú. interesante. No sé si has leído alguna vez el texto como de la tarea del traductor de Benjamin. Realmente no. Lo que puedo decir es que todas las traducciones de este texto son mías, entonces, o sea, todas las ideas acertadas son de Benjamin y sus amigues, y luego todos Sí, los errores en las traducciones son mías. ok. Es un poco lo que puedo decir acerca de eso. Pero sí, concuerdo mucho contigo, es decir, cuando dices es un proceso colectivo, o sea, no solamente estás en lo cierto, sino que cuando uno empieza a hablar de lo colectivo, hay una diferenciación interesante que, digamos, que uno tiene que eh, realizar, es decir, hay que lograr cierto posicionamiento en esta idea de cuáles son las resistencias colectivas. Y eso es un poco me empuja a mí, digamos, a una segunda referencia sobre la cual me gustaría pasar muy rápido, muy, muy rápido. Y es que a propósito de mi investigación, yo, como te decía hace un inicio, yo soy arquitecto y mi investigación un poco tiene que ver con la historia espacial de la violencia política.
en Colombia, específicamente en geografías remotas, donde hay casos de degradación ambiental, donde hay casos de economías ilícitas, donde hay casos digamos, de traslapamiento de fronteras digamos, colisiones entre corporaciones y pueblos originarios. Un poco mi investigación se sitúa ahí, y es que la escritura del tipo activista encuentra un nicho eh, muy, llamémoslo, muy fructífero dentro de este tipo de resistencias territoriales. Es decir, en todos esos conflictos que son siempre situados donde la idea de la defensa está aplicada directamente hacia el espacio. Es decir, defender el espacio de todas las violencias, la mayoría de ellas violencias lentas, que se reproducen en el espacio en forma de degradación ambiental, y que amenazan ciertas políticas de coexistencia ancestrales, de cuidado, y por demás a un montón de comunidades eh, hidrosociales, bueno, fluviales y desérticas. Parece inclusive que Colombia es un poco un campo minado en producciones de violencias a distintas velocidades, y creo que eso le provee a la escritura unas texturas muy interesantes. Desde luego, esto solamente es posible si uno am, un poco si uno está dispuesto no a hablar por otras personas, por el otro, por la otra, sino a través un poco de sus experiencias. Y aquí uno empieza a ver cómo hay una, ¿no? Como este tipo de escritura se alimenta de muchas cosas, y que le exige, digamos, a su productor o a su productora traerse, o digamos vestirse un poco de periodista algunas veces, pero luego otras veces de poeta, y otras veces eh, de una especie de trabajador o trabajadora de campo que recolecta notas, ideas, palabras, y que entiende que el lenguaje se puede expander a tal punto que el purismo es de alguna forma, o está de alguna forma, obsoleto. Eh, y cuando uno llega un poco a esa conclusión, entiende que la escritura puede ser usada como un arma cultural. Esto no lo digo yo, esto lo dice en 1984 Mafika Wala, este gran poeta, escritor africano que utiliza esta idea, o que, digamos, empuja la escritura a la posición de arma cultural, justamente para luchar contra un tipo de injusticias sociales y políticas, y en una idea mucho más interesante para hablar con las voces, es decir, más bien dialogar con las voces que provienen del suelo. Y es interesante porque cuando él dice suelo hay una doble relación horizontal y vertical, es decir, horizontal en tanto suelo como tierra, como soporte, y vertical en tanto suelo como base de una estructura socioeconómica. Entonces, un poco Wall, a través de su visión de la escritura como arma cultural, habla por y sobre quienes habitan la tierra en un sentido que es más bien menos urbano, eh, y sobre aquellas personas que están más cerca de la tierra, en tanto la base como de la pirámide eh, económica. Am, y creo que esto va a quedar un poco muy, muy claro en cuatro líneas bellísimas, un poco de su poema de 1982, In Defense of Poetry, en defensa de la poetría, de la poesía, perdón, donde esta idea de tierra, política, ejercicio de crítica literaria, pero ejercicio de demanda social, pues encuentra un destino muy deseable si lo que se quiere es como posicionarse en la otra orilla de ese aparato político y de producción, o ese sistema de vigilancia. Esas cuatro líneas bellísimas que más o menos dicen algo así como, mientras que esta tierra, mi país, no sea poética en sus actos, pues será poético estar en desacuerdo. Es decir, un poco valida la posición de esta escritura de oposición como un asunto muy poético que está directamente ligado a la tierra, y al país como construcción
de la política, es decir, hacia el Estado. Creo que ahí el proceso de escritura, o más bien el escritor, la escritora termina haciéndose parte de una lucha colectiva mucho, mucho más amplia. Eh, Sí, y sobre todo este análisis que haces es muy interesante, no solo como por las dos partes en las que los haces, o sea, Colombia y África, sino también en cómo lo haces. Precisamente mientras estabas hablando, me acordé un montón de cómo funciona el texto de La Vorágine, en el que no solo es ujú, violencia física como de los grupos armados y de todo, sino que también es ujú, violencia de la tierra. Es la misma selva exactamente. la que es violenta, entonces ese análisis de el suelo también como violento, porque si no se han leído La Vorágine, es un excelente libro, pero al final lo que pasa es que la selva se traga al protagonista, o sea, la selva se traga a todo el mundo y el que entra a la selva no sale de la selva. Y es precisamente eso mismo, y también me acuerdo mucho a otro libro de Joseph Conrad, me acuerdo un montón, que también habla de esa violencia, no solo como humana, y de esa Ujú. violencia que existe en estos dos territorios por su historia, sino de esa violencia natural en el que es muy similar a la vorágine, solo que acá no es una selva, sino un río. Entonces es también la naturaleza interactuando como un ente violento frente a aquellos que la amenazan. Entonces es súper interesante esa conexión también que haces, porque también nos lleva a cómo estos dos territorios siempre han funcionado igual, tanto por su historia como por su geografía. Sí, es de hecho interesante como tú lo planteas en términos de el bosque y que el río pueden ser violentos. Inclusive yo escogería un poco tal vez como tamizar la idea de que la naturaleza puede ser violenta, es decir, sin duda lo es, pero, pero en el sentido, llamémoslo más crítico, muy probablemente el bosque y el río operan, digamos, en favor de las comunidades que habitan cerca de ellos, es decir, es un doble proceso de resistencia. Claro, el bosque y el río se traga a quienes son violentos eh, con ellos, ellas, ah, en tanto, digámoslo, un espacio cartográfico que no ha sido, digámoslo de alguna forma, mm, mm, recogido o anotado por el visor del Estado. Eh, creo que ahí se crea una separación muy, muy, muy interesante y es la escritura como una especie de tecnología imperial, ¿no? Un poco imperial en términos de quien escribe digamos, desde el punto de vista geográfico o geológico para intentar convertir el río y el bosque en una especie de objeto, el cual se puede nombrar, distribuir, medir, y luego un tipo de escritura que es más una tecnología de resistencia. Eh, es decir, un tipo de escritura que digamos, que se opone a una política de colonización ambiental eh, mucho más agresiva. Y creo que estos dos modelos, este modelo de cancelación de lo ambiental, pero luego de devolución o restauración de los valores de lo ambiental, pues es, 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 digamos, es de hecho una dualidad que es interesante en términos de cómo se posiciona uno o cómo uno puede evaluar su propia escritura. Es decir, uno está escribiendo, uno es el escritor, escritora, científico, científica que mide, cuantifica, ordena, regula, nombra, delimita, o uno es más bien una especie de escritor emancipador, escritora emancipadora, activista, que de alguna forma contesta la tendencia de los aparatos de control y vigilancia de calificar no solo las estructuras ecológicas principales, sino también a las sociedades o a las comunidades socioecológicas de superfluas, de obstáculos primitivos, eh, digamos, de ser comunidades que se oponen al desarrollo o que por demás son existentes, no solo en la forma en la que habitan los espacios, sino a través de su lenguaje, ¿no? Es un poco como develar también otras violencias ah,
más epistémicas. Y creo que ese es un punto de valoración central, eh, que de hecho está obviamente en toda la línea colonial de entender un poco las ruralidades o más bien las geografías remotas. Sí, y también es Eso, un punto muy interesante de lo que hablas, como de, por ejemplo, progreso, porque ujú, si uno lee esos textos coloniales, como por ejemplo desde la perspectiva del colonizador, esa es la sí, excusa para hacer todo lo que hacen, buscar un progreso para la comunidad a la que llegan. Pero si uno lee el texto desde la perspectiva de la comunidad, en realidad es un proceso traumático, no es un proceso progresivo, ¿sí? Entonces también me parece exactamente. curioso pensando que estuviste en Londres y pues la corona Sí, británica y todo Reino Unido se ha caracterizado, uno no solo como por ese mismo proceso colonizador y también como conversor de los pueblos, sino también no, por la apropiación precisamente de cultura. Todos sabemos que en el Museo Británico están la ujú, mayor cantidad de reliquias históricas que no han sido sí, como pedidas per- con permiso a los gobiernos, o sea, no ha sido como que Reino Unido ha ido y le ha dicho, no sé, a Egipto, como, hola, me puedo llevar a su emperador enterrado hace miles de siglos, ujú, sino que también ha sido sí, precisamente a raíz de ese proceso colonizador en el que ellos tienen la capacidad de investigar y al tener la capacidad de investigar se vuelven dueños de aquello que van encontrando, así no sean dueños. Entonces es también muy curioso porque la excusa ahí también es un poco el progreso, pero en un progreso científico. Cómo lo que yo sí, tomo y encuentro y luego expongo al mundo hace que nosotros entendamos más y tienen un montón de reliquias que yo creo que muchos gobiernos les encantaría volver a tener, pero que les es imposible ujú. porque ya es legítimamente, como legalmente, la corona británica. Entonces es bastante curioso eso y bastante curioso también por lo que acabas de aterrizar de Londres. Sí, es cierto. Yo creo que hay dos cosas que vale la pena mencionar. Una es que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestra región somos subproductos coloniales. Creo que creo que es un asunto que hay que reconocer, es decir, no solo somos subproductos de una modernidad europea, sino además somos subproductos de un sistema imperial y colonizador. Lo interesante de haber estado en Londres es que de hecho el imperio aguanta mucha crítica por alguna razón que yo realmente desconozco. ah, Sitios neurálgicos, digamos, epicentros, poco de creación intelectual o de nuevas ideas o de resistencias como Londres, ah, justamente emiten críticas masivas y ataques masivos en contra del sistema colonial. Es decir, pareciera que entre uno cada vez está más cerca del núcleo, uno tiende como a reaccionar con mayor fuerza a esa intención un poco como imperial colonizadora. Un poco en estas geografías pareciera que la crítica y sobre todo la crítica literaria es de hecho un oficio, es casi un deporte extremo. Uno un poco se juega la vida como demandando o haciendo visible cosas, sobre todo cuando uno señala tan directamente eh, eh, casos de violencia política, y me refiero específicamente, por ejemplo, a Alfredo Molano, am, que produce toda una obra maravillosa desde el exilio, eh, pero a fin de cuentas desde el exilio, es decir, en el momento en el que la escritura, en tanto arma cultural, empieza a funcionar menos como cultura y más como arma a los ojos del Estado o de las corporaciones o de los aparatos de vigilancia y control, pues uno un poco empieza a ponerse un blanco en la espalda. Entonces, esa doble relación como de posibilitarse la crítica desde el exterior, eh, para un poco defender, que es esta idea, un poco que yo intento desarrollar, la escritura como defensa, pues empieza uno a subir un poco las apuestas
un poco en los lugares de origen, es decir, y eso sí es una cosa que hay que aceptar y que yo un poco me confronto, digamos, con ella casi todos los días, es decir, es la idea de la crítica es posible, o sea, la crítica dura es posible allá y acá hay que hacerla, pero con cierta responsabilidad un poco de lo que puede venir, ¿no? Entonces, sí, es una doble condición muy, muy, muy curiosa, pero sí, sí toca decir que que ese aparato imperial resiste y aguanta y además permite y posibilita mucha crítica, aunque al final naturalmente la descarta porque su sistema pues totalmente hermético, pero no impide que suceda y yo creo que en eso hay valor, en eso hay cierto valor porque permite cierta discursividad eh, respecto a asuntos urgentes como estos, por ejemplo. Sí, y creo que no solo es como la resistencia que tiene, sino el progreso crítico también, como nosotros, por ejemplo, desde este punto, la autocrítica es muy difícil, entonces decirle a alguien, Mm, estás mal de frente, no es tan sencillo porque falta mucho proceso de autocrítica. Entonces, por ejemplo, lo que pasa políticamente acá, criticar lo que pasa actualmente, criticar el gobierno actual es recibir un montón de odio por redes sociales de aquellos mm, que ciegamente apoyan a pesar de saber que no todo se ha hecho bien, no todo se ha hecho mal. Y lo mismo ha pasado mucho mm, tiempo y eso es también como un progreso de pensamiento, pero que no viene de un externo, sino como de ellos mismos, como que se han dado cuenta que de la crítica se construye y no se destruye. Entonces, también es bien ujú, interesante ahí ese progreso que sí existe, pero que jamás nos fue transmitido y también me recuerda un poco, no sé si tú te has leído todo el proceso de contrarreforma que ocurrió en ujú, Alemania con Martín Lutero, ujú. que Sí. también dio pie a esa autocrítica de la sociedad. O sea, si él jamás hubiera traducido la Biblia al alemán, muy seguramente seguiríamos de fe ciega o de Ujú, conocimiento de otro ciego, porque pues básicamente así funcionaba la iglesia. Para los que no saben, la contrarreforma fue cuando Martín Lutero decidió por propia mano tomar la Biblia, traducirla y pegarla puerta por puerta para que cada pueblo tuviera, como que cada persona tuviera su capacidad de racionalizar las escrituras sagradas sin necesidad de interpretación de un tercero. Y ujú, por ese motivo fue condenado, ¿sí? La iglesia ujú. estaba totalmente escandalizada porque acaba de perder un poder muy grande que era el libre albedrío del pueblo. Entonces es bien interesante también como eso, porque si no fuera por ese libre albedrío, por ejemplo, yo creo que la corona británica no sería capaz tampoco de esa autocrítica que tiene ahorita. Sí, es cierto, por eso yo creo tanto en esta idea de que hay que revelar las cosas que hay en el mundo, ¿sabes? No importa si son las máquinas o si son los sueños, si son las resistencias o si son las memorias, inclusive si son las violencias. Todas estas cosas hay que revelarlas, inclusive Sartre habla de esta idea del método de la acción por revelación, ¿no? Un poco la escritura como un canal o como una acción de revelación y obviamente en tiempos más contemporáneos, digamos, lo podemos entender más desde, por ejemplo, desde las fuentes abiertas o de algo que podríamos llamar tecnologías de revelación, no sé, Wikileaks, qué sé yo, poco el periodismo ciudadano que existe en TikTok o, no sé, otro tipo de mirada, es decir, otro tipo de visor que revela otras cosas. Y creo que es central tener esa capacidad de tomar, o no solo de tomar, sino más bien de acercarse a todas esas distintas tecnologías que permiten revelar cosas. Es decir, obviamente lo de Martín Lutero es un ejercicio intelectual y grandilocuente, es decir, un poco la traducción es también echarse el monstruo de las palabras encima y tomar decisiones muy arriesgadas respecto del sentido de las cosas. Y creo que una ventaja que tenemos en la actualidad es tener a la mano todas estas tecnologías de revelación
y saber escribir de ellas o poder escribir de ellas y con ellas. Eso creo que tiene muchísimo valor para nuestro tiempo. Es decir, casi que estamos en un momento donde todos y todas podemos ser eh, escritores, activistas de una u otra forma, no siempre sobre casos, digamos, de violencia ambiental o de violencias lentas o violencias inmediatas, sino también sobre cosas mucho más cercanas. Es decir, habitamos un poco contextos donde la injusticia social y política está desbordada eh, en todos los lugares. Entonces, creo que es muy interesante empezar a observar, más que ver, empezar a observar para poder revelar. Y creo que la escritura es un gran oficio para lograr ese tipo de cosas. Eso Sí, ese es una idea que pienso tiene mucho valor un poco en este tiempo. Y obviamente tenemos que deconstruir la idea de la crítica literaria, de construir la idea del escritor y de la escritora en tanto figuras demóticas, convertirlos, o no sé, designarlos con menos grandiosidad, menos glamurosos y glamurosas, menos vocacionalmente distintos y distintas a las otras personas y más propensos o en el tiempo cada vez más propensos de encontrar esas relaciones entre palabra, imagen, video, testimonio, memoria, cicatriz espacial. ah, y creo que por ese canal pues estamos un poco en la vía de convertirnos en ciudadanas, ciudadanos, eh, no solo más críticos, sino más alertas. Inclusive cada una de nosotros puede volverse sistemas tempranos de alerta. Ah, si un poco, si un poco vemos el mundo a través de esa capacidad de ser agentes de revelación. sí, 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 y súper importante también, porque ahorita, o sea, ya no estamos en un mundo tan distante, sino que estamos en un mundo muy conectado, entonces ser agentes críticos ya no es una imposibilidad o no requiere grandes viajes, grandes recorridos, sino que perfectamente se puede hacer por medio de las tecnologías que tenemos ahorita. Richard, te quería preguntar precisamente para esas personas que quieren empezar en este mundo del activismo, crítica y proceso creativo, pues tú qué consejo les darías, qué les dirías para que en este gran primer paso de entrar a un mundo poco explorado aparte. Sí, yo realmente pienso que definitivamente hay que encontrar, obviamente es un ejercicio individual, muy introspectivo en primer lugar, encontrar quiénes son esas personas que están a merced de los aparatos de control o los aparatos hegemónicos. Y dentro de ese grupo de personas, ¿cuáles de esas me incluyen a mí? Creo que esa sería un poco la forma más sensata de entender el proceso de la crítica del activismo, es decir, reconocer mis regímenes de visión hasta dónde me permiten ver, qué no estoy viendo y que otras personas sí lo están viendo y no están pudiendo hacer nada al respecto. Tal vez yo pueda, juntando una palabra, un artículo con otra palabra y un conector y una conjunción y de repente armar todo un libreto de defensa respecto de aquellas personas que están a merced de esos aparatos tan, tan hegemónicos, masivos, eh, y así ayudar, porque al final es un poco esto, si uno vuelve a Benjamin, eh, esta idea de la solidaridad y la confianza que están en la base, es decir, un poco la empatía, un poco la construcción dialógica de la verdad, empiezan a ser centrales en ese proceso de activismo. Y es curioso hermanar la palabra activismo a la palabra escritura, porque si uno se fuera, digamos, a Freire, releyendo su pedagogía del oprimido, pues mucho activismo con poca crítica termina volviéndose como un poco una cosa más anárquica, pero luego mucha crítica sin poco activismo, entonces terminamos como en una pasividad. Creo que juntar esas dos palabras, la escritura como un artefacto, digamos, del pensamiento crítico
y por otro lado el activismo como cierta agencia de la nostalgia que se vuelve acción. Creo que ese choque, esa colisión entre esas dos cosas termina en unos textos muy persuasivos, en unos escritos muy persuasivos, eh, y que tienen que ser además críticos, es decir, y que no tienen que leerse como textos, no sé, párrafos largos, sino que un poco como Mafika Guagua, pues son 4 líneas que lo dicen todo. ¿Sabes? Es una idea que lo dice todo, son 2, 3 líneas que lo dicen todo. Y creo que de ahí proviene una fuerza muy potente que puede alentar un poco esas resistencias periféricas. Sí, no, este análisis está increíble y sobre todo como hacia la visión en la que estamos ahorita, yo creo que es algo que no se ha hablado del todo, no se ha explorado del todo. Muchas Mm. gracias, Richard, literal, por plantearlo. Lo que les digo llegó de la nada. Me encantaría hablar de esto, se puede, y la verdad es un tema demasiado interesante que se explora muy poco y que también tiene un trasfondo muy grande, porque precisamente los escritores que se tienden o que arriesgan a tocar estos temas terminan muertos, exiliados, Mm. buscando protección política en otros países, eh, inclusive dejan de ser publicados por muchos años hasta que mueren, y ahí ya se atreven las editoriales a publicarlos por tocar estos temas tan duros y hacer una crítica a la sociedad en la que están. Entonces es muy chévere plantearlo, y plantearlo desde el vale la pena arriesgarse. Vale la pena arriesgarse, vale la pena Sí. pasar el proceso y darse a conocer al mundo y mostrarle al mundo lo que está ocurriendo sin temor. Yo sé que es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero el riesgo que se corre es maravilloso porque se Ujú. está mostrando algo que jamás se había visto. Así es, sí. Sí, creo Sí. que, creo, creo que hay que aumentar los riesgos. Sí, 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 hay Sí, que aumentarlos. Bueno, no, nada, Richard, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que les haya a ti. encantado este episodio, que lo disfruten tanto como nosotros hablando, de verdad. Wow, es increíble poder volver a hablar de estos temas en un espacio no académico, sino en un Ujú. espacio como este. Y ojalá nos cuenten ustedes qué tipo de textos los han marcado, así como estos textos críticos pesadísimos marcaron a Richard, o como hemos hablado de la vorágine de Joseph Conrad de Martín Lutero. Entonces, los estaremos leyendo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.